Bienvenidos a ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Soy Miguel Zavala Bishop desde Houston, la capital energética mundial, y nos acompaña, como siempre, desde Panamá nuestro coanfitrión Rafael Jaén Williamson. Rafael, hoy tenemos un tema muy importante, la situación del gas licuado de petróleo en Perú y en Latinoamérica. ¿Cómo estás? Yo estoy magnífico. Hola Miguel, hola Yanine. El gas licuado de petróleo o GLP juega un papel, como todos sabemos, muy fundamental en la matriz energética de muchos países de la región y en el mundo. Y para enfrentar su situación actual y su papel en la transición energética, contamos con una invitada de lujo, especialista en el tema, Yanine Delgado Silva, que es la actual directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Exactamente, antes de que Janine intervenga, les quiero decir que Janine tiene más de 20 años de experiencia en el sector de energía y extractivo, es abogada, magíster en derechos humanos, con estudios concluidos en la maestría de ciencia política, la maestría de regulación en servicios públicos, destacada en asuntos legales, regulatorios, sostenibilidad, derechos humanos. Ha ocupado posiciones clave en Pluspetrol, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Perú Petro, Sinermin, y actualmente lidera como directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, diseñando estrategias para fortalecer el sector energético en Perú. Además, Yanine es amiga de la casa, ya participó en algunos eventos nuestros en Sudamérica, así que es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Yanine? Muchas Bienvenida, gracias, Janine. muchas gracias Miguel, muchas gracias Rafael por la invitación a este programa para debatir sobre el presente y el futuro y los retos que vienen en el mercado de GLP. Encantada de estar con ustedes. Gracias, Janine. Primero, ¿cuál es la foto de la situación del gas licuado en el Perú? Bueno, actualmente nosotros representamos el 15% de la matriz energética de combustibles, sin considerar obviamente los combustibles que se utilizan como el gas natural para la generación de energía eléctrica. Entonces, sí tenemos un buen porcentaje de la matriz energética. Nosotros preveemos que de acá al 2027 vamos a seguir creciendo entre 3 y 4% anual, o sea, hay un buen panorama para el Perú. Ahora, nosotros respecto de cómo tenemos la demanda del GLP, nosotros el 45% del GLP que nosotros comercializamos acá en el Perú es para todo lo que es gas GLP domiciliario. El 40%, que esto es una diferencia de América Latina, es para lo que ustedes conocen como el autogas o el gas a GLP, ¿no? Y que es el que mayor, digamos, número de vehículos convertidos a GLP tiene, y el otro 15% es para todo lo que es el granel. Pero ¿cuál es la importancia del GLP en el Perú? Que nosotros de los 10 millones de hogares que tenemos a nivel nacional, 7 millones utilizan el GLP para cocinar en sus cocinas. Pero el tema acá, y el más importante, es que normalmente quien los usa son los hogares vulnerables. El 75% de hogares vulnerables de Perú utiliza GLP para cocinar. Entonces, esta es una diferencia bastante importante en comparación con otros países de América Latina. Y tenemos un parque automotor que representa el 20% de todo el parque automotor de Perú es en base a vehículos a GLP. Estamos hablando de 650.000 vehículos. ¿Y por qué la gente prefiere el GLP tanto para autos como para la cocina? Es por la portabilidad, porque el GLP lo encuentras en todas y cada una de las regiones del Perú, por su fácil acceso para la instalación. Son ventajas que tiene el GLP respecto de su versatilidad. Por ejemplo, a nivel nacional nosotros tenemos casi 1.700 gasocentros de GLP. Por eso el 90% de los que tienen auto a GLP es para taxis, porque es sumamente eficiente, es rápido de convertir y la verdad es que los ahorros son bastante significativos en comparación con el diésel y las gasolinas, ¿no? Además, nosotros tenemos varias pequeñas industrias y comercios que utilizan el GLP
tanto envasado como a granel. Por ejemplo, los restaurantes, los centros de salud, ¿no? Las lavanderías, más o menos estamos hablando de 300.000 comercios utilizando GLP envasado y industrias que representan el 6% del PBI nacional, como la pesquera, la avícola, la textil, que prefieren usar el GLP por sus beneficios, ¿no? Ahora, nosotros anualmente consumimos más o menos 2 millones de toneladas. 1 millón es básicamente para hogares, 800.000 para todo lo que es vehicular, vehículos a GLP, y el resto es para todo lo que es industria. Entonces sí tenemos que la torta se divide especialmente entre gas GLP domiciliario y el GLP para los vehículos, ¿no? Esa es la situación actualmente del Perú. Sin embargo, nosotros tenemos muchos retos y desafíos. Ustedes saben, y Perú es conocido por una economía muy informal. Nosotros, después de pandemia, la economía informal, que era 70%, se incrementó a 80%, y eso se termina traduciendo en toda la informalidad que hay en la parte de comercialización. Y ahí nosotros estamos articulando esfuerzos con las autoridades para poder combatir de manera eficiente las actividades ilegales, ¿no? Otro tema también importante es como el Perú, si bien nosotros gracias a los yacimientos de camisea producimos localmente el 70% del GLP, el otro 30% es importado. Entonces es importante generar incentivos para tener mayor almacenamiento de GLP y de manera descentralizada, que es un reto que tenemos como país y que también estamos coordinando con las autoridades para que se puedan dar los incentivos necesarios para que esto se dé, ¿no? Mira, pintas un cuadro que no es ajeno a mi entendimiento. Un GLP que tiene mucha penetración, mucha capilaridad, el desafío de la informalidad. Ese es un producto que siempre invita a algo de informalidad. Pero yo te quiero traer al contexto de la transición energética y preguntarte, ¿cuál es el país, desde tu perspectiva, claro, cuál es el país el papel de culpa del GLP como una fuente de energía? ¿Tú lo ves como un puente hacia un futuro diferente o lo ves como una oferta energética para mucho tiempo? Nosotros somos unos convencidos de que tenemos que ir hacia el camino de las energías renovables no convencionales, pero es claro que en ese camino no va a ser de la noche a la mañana. Primero por un tema económico y un tema de confiabilidad de este tipo de energías que se tienen que ir desarrollando y que la tecnología tiene que ir acompañándolas, y hasta que esto se dé y efectivamente pueda darse de manera masiva, tenemos que concentrarnos en empezar a sustituir aquellas actividades que utilizan combustibles con mayores índices de nocividad, como el diésel, los residuales, algunas gasolinas, y sustituirlos por combustibles menos contaminantes, como el gas natural y el GLP. Por eso nosotros somos unos convencidos que tanto el gas natural como el GLP deben de acompañar a la transición energética, y por tanto tenemos que empezar a trabajar en sustituir, por ejemplo, en América Latina, bueno, a nivel del mundo, uno de los que más emite emisiones de gases de efecto invernadero es el sector transporte. Y acá la mayoría de transporte, por lo menos en Perú, estamos hablando que un 70% consume diésel y gasolinas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a sustituir y dar los incentivos correctos para que empiecen a migrar al gas natural y al GLP. Entonces, por eso nosotros somos unos convencidos que esto tiene que ir de la mano con la transición energética y el acompañarlos, ¿no? También este tipo de sustituciones se pueden dar en otras áreas, en otras actividades que también generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero, como todo lo que es la generación eléctrica, como todo lo que son las industrias. Se puede empezar a sustituir todos estos combustibles contaminantes por menos contaminantes para todo lo que son calderos, motores, ¿no? Y en esa línea debemos ir trabajando. Janine, tú sabes que en el próximo Foro Internacional del Gas y Energía en Panamá, del que vas a participar como moderadora justamente de un panel sobre GLP y combustibles convencionales,
El objetivo es mirar un poco estos escenarios donde el mercado tiene alta demanda. Has mencionado el transporte, principalmente el transporte pesado, no nos olvidemos del transporte ferroviario y marítimo de alto consumo, principalmente de diésel. Pero el consumo domiciliario no deja de ser importante. Yo diría que, como lo acabas de mencionar, la participación en la matriz es muy alta. Se ha considerado como el combustible doméstico por excelencia. No nos olvidemos que no solo en Latinoamérica, sino en el mundo todavía, en muchas regiones, África y en Latinoamérica, en muchos países, tenemos una participación de leña que todavía es importante. Entonces, se debe pensar en sustituir esa leña por un combustible que sea, ya lo dijiste, fácil de manejar, que tenga portabilidad, que sea accesible, que tenga buen precio. Y ahí entra el GLP. Entonces eso configura un mercado en Latinoamérica bastante interesante. ¿Tienes algunos datos que nos ayuden a entender mejor este escenario? Sí, el tema de la pobreza energética, sobre todo vinculada a la cocción de alimentos, como tú bien has dicho, ¿no? En América Latina se usa leña principalmente, se usa carbón, se usa bosta, que es estiércol de animales, cartón, zapatos, llantas, lo que puedan encontrar a la mano para poder quemarlo y cocinar. ¿Esto Mm. qué cosa genera y qué externalidades son las consecuencias? Primero, la afectación a la salud de las personas. Las personas que normalmente son mujeres acompañadas de los niños, en las zonas rurales que cocinan con este tipo de combustibles contaminantes, es como si ellos consumieran de 12 a 14 cajetillas diarias. La verdad es que es increíble a nivel de global en el mundo, más o menos tenemos 2.400 millones de personas en pobreza energética y en América Latina estamos hablando de 90 millones de personas. Entonces, no es una cifra menor. En Centroamérica, sobre todo, está bastante concentrado el tema de pobreza energética, sobre todo en los países que menos acceso dan para combustibles más amigables. En el Perú, por ejemplo, a pesar de que nosotros tenemos yacimientos como el de Camisea, tenemos el 25% de la población, estamos hablando de 2.500.000 hogares, que son más o menos 8 millones de personas, cocinando con combustibles contaminantes. Esto es un flagelo que tenemos que combatir, que no es caro combatir si se hace de una manera inteligente. Podríamos sustituir que utilicen esto, que afectan su salud, claramente afecta el medio ambiente por las emisiones y también afecta todo lo que es deforestación, porque no debemos olvidarnos que los hogares rurales para cocinar lo que hacen es tomar lo que tienen alrededor, que son los árboles. Entonces, por ejemplo, solo en Perú se calcula que se más o menos deforesta 22 millones de árboles al año. Imagínense a nivel de toda América Latina, ¿no? Entonces, sí es un tema que tenemos que trabajar y ver, y por ejemplo el GLP es una solución muy buena para esto. Primero, por su bajo costo. Segundo, porque al día siguiente que se da la disposición o se compra, se puede instalar la cocinita con el balón de GLP, que además es sumamente económico, no excede los $60. Y el tema es cómo de manera periódica le damos acceso al contenido del balón, que es el GLP, a los hogares. Por ejemplo, en Perú tenemos un programa que se llama el programa Valefice, que actualmente beneficia a 1.300.000 hogares y más o menos financia como el 40% del valor del GLP. No es suficiente, este monto debería incrementarse, así como debería incrementarse el número de beneficiarios. Sé que también en Colombia hacen algo parecido y tenemos que ver en América Latina cómo podemos seguir con estos fondos sociales para cubrir y cerrar esta brecha de la pobreza energética respecto del tema de cocción de alimentos que tanto daño hacen. Lo que me invita a preguntarte, a traer el tema de políticas públicas y regulaciones fuera de la legislación para ese particular sector. ¿Cuáles sientes tú son las principales barreras regulatorias que enfrenta este precioso combustible, que es el GLP, tanto en tu país, Perú, como en la región? ¿Y qué políticas crees tú pudieran impulsar un desarrollo más sostenible del GLP, más allá de lo que acabas de describir, que tiene informalidad, que tiene problemas de acceso? ¿Qué sientes tú? ¿Qué ves como una solución regulatoria y de política?
Bueno, uno de los principales desafíos que tenemos en América Latina es todo lo que implica la demanda versus la oferta del GLP y la brecha que se viene dando. Nosotros actualmente, 1 de cada 2 kilos de GLP que consumimos en América Latina es importado. Y el hecho de que sea importado y sobre todo el tema de los Estados Unidos está haciendo que las industrias y las empresas empiecen a ver en cómo invierten en almacenamiento, porque si yo no produzco lo suficiente y tengo que importar, lo que debo tener como un tema de seguridad energética es almacenamiento y sobre todo descentralizado. El tema es, los gobiernos están dando los incentivos correctos para que se empiece a dar este almacenamiento, por lo menos en el caso del Perú no es así. Nosotros estamos hablando con las autoridades para que muchos proyectos se quedaron suspendidos el año pasado porque se presentó un proyecto de ley que lo que hacía era que el Estado empiece a ver almacenamiento y no traslade todo a la tarifa, lo que hizo que muchos privados retiren sus proyectos. Al final ese proyecto de ley no fue aprobado porque estaba mal estructurado y nos quedamos sin ningún proyecto. Entonces, esas son las señales que debemos evitar. Nosotros, como América Latina, lo que principalmente que necesitamos es seguridad jurídica. No solamente los incentivos, sino seguridad jurídica para que efectivamente las inversiones se den. Tenemos el caso de Colombia, que por un tema de gobierno se ha decidido no seguir invirtiendo en todo lo que es exploración, lo que ha hecho que claramente sus reservas y la producción baje significativamente y empiecen a importar más. La brecha que ellos tenían en temas de GLP hasta el año pasado entre oferta y demanda era 10%. Se calcula que para el próximo año va a ser 60%. Por eso están tratando de invertir más en almacenamiento porque saben que si no va a haber desabastecimiento como ocurrió hace algunos días. Entonces sí tenemos que trabajar mucho en tema de la seguridad energética, la confiabilidad del abastecimiento de combustibles como el GLP, pero eso no sería tan crítico si las políticas del gobierno fueran mucho más coherentes, respetaran mucho más los acuerdos, la seguridad jurídica, las reglas de juego planteadas para las inversiones. Si no hay reglas de juego claras y estables en el tiempo, es muy difícil que se invierta, ¿no? Entonces, eh, sí, querían No te hacer una decía, pregunta. te decía, definitivamente ese tipo de políticas van en contrasentido de lo que sería una transición energética justa, porque la transición se supone que va a beneficiar horizontalmente a un universo mayor, no va a empobrecer a un porcentaje de ese universo. Si tratamos de que sea justa, no podemos quitarle a alguien una fuente de energía como, por ejemplo, un balón de gas o, o cortarle la luz porque no habrá suficiente energía solar o paneles solares o capacidad instalada. Entonces, esas políticas creo que tienen que ajustarse o algunas están yendo pues por un mal camino. Y ahí voy a saltar rápidamente a lo que será el panel que vas a moderar. Harás una presentación y luego participarás del panel. De este panel que hemos querido llamar Impulsando el Futuro, el GLP y los combustibles convencionales como vectores de la transición. Y aquí realmente encaja perfectamente lo que has estado diciendo sobre el GLP. ¿Qué esperamos de ese panel en el Foro Internacional del Gas y Energía de Panamá, Yanine? Bueno, tengo el honor de moderar ese panel, les agradezco por la invitación. Además, los panelistas son de primera, tenemos a Dorian Hahn, que es de Chevron, a Fabricio Duarte, que es el director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de GLP, y Jean-Pierre Derroux de Trenco. La verdad es que todos son expertos en el tema. Ahí nosotros vamos a hablar del rol del GLP, el GNL y en general los combustibles líquidos, como y en el marco de la transición energética. Y como ya hemos dicho al inicio precisamente de este programa, cómo pueden ser unos excelentes acompañantes hasta que lleguemos efectivamente a que la matriz energética sea una matriz energética 100% de energías renovables no convencionales. Pero en tanto ello ocurra, tenemos que empezar a sustituir los combustibles más contaminantes por los combustibles menos contaminantes y como tú bien has dicho, tenemos que tener una transición energética
justa, equilibrada. No podemos tener a 90 millones de personas a nivel de América Latina en pobreza energética y seguir apostando solo por la red, cuando podemos ir a canales intermedios, darles acceso al GLP y sacarlos de la pobreza energética en tanto llegan las energías renovables no convencionales. Sustituir, pero también en algunos casos llegar a mucha población que no tiene ni nada, que como decías, está quemando zapatos, está quemando cartones. O sea, esa gente no tiene que sustituir, o sea, están improvisando para poder vivir. Entonces, proveerle un combustible que es totalmente accesible, pero que depende de un upstream, depende de una exploración, depende de una producción que tiene que ser parte de toda esta estructura. Uh, yo creo que estamos en un tema que es bastante importante para discutir y que a veces no se ve y se pierde un poquito en este escenario de la transición energética. ¿Qué piensas? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando no se trata de sustituir, porque no es que sea nada idóneo el tema de los combustibles contaminantes, eso hay que erradicarlo por combustibles, obviamente, que sean acordes y que no terminen matando a la población ni contaminando el medio ambiente. Y efectivamente, hay la otra parte de la cadena que es el upstream. Nosotros como países de América Latina tenemos, muchos de nosotros, potencial en el tema hidrocarburífero y hay que seguir incentivando la exploración y la producción para autoabastecernos en la medida de lo posible. Y la parte que tengamos que importar, dar incentivos correctos mediante una planificación a mediano y largo plazo que nos permita tener almacenamiento descentralizado y, por tanto, ir de la mano con el tema de la seguridad energética, que es tan importante para nuestros países, más aún en esta situación de cambio climático, ¿no? Que nos tiene muchas veces, sobre todo en el tema eléctrico, variando. Hemos visto varios problemas que han habido en los países vecinos. Gracias a Dios, en el tema del Perú tenemos un sistema eléctrico bastante fortalecido y el 40% de la energía en Perú es en base al gas natural, que es un combustible fósil, y el otro 43% es en base a todo lo que es hídrica. Entonces tenemos una matriz bastante limpia y nosotros creemos que el tema de empezar a incentivar la exploración y producción de combustible, en general de hidrocarburos, es fundamental para poder autoabastecernos y fortalecer nuestra seguridad energética. Miguel. Sí, Janine, realmente hay mucho por discutir, mucho por hablar. Aprovecharemos el Foro de Panamá, pero seguiremos conversando sobre estos temas que son redundantes. Sé que la Sociedad Peruana de Gas Licuado, la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo, a la cabeza de Fabricio Duarte, ya mencionaste que estará también en el panel, y otras organizaciones a nivel global están trabajando bastante en este tema. No es que el GLP sea un combustible del que todos hablen todo el tiempo, porque se habla más del gas natural, pero el GLP es tan importante como lo hemos podido discutir brevemente contigo aquí. Así que muchas gracias, Janine. Nos acercamos al final. Gracias por tu tiempo. Sí, tus Muchas perspectivas gracias. fueron extraordinarias. Y en el 17º foro aquí en mi tierra te esperamos de brazos abiertos. Sabemos que tu participación va a ser fenomenal. Será un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes. Hasta nuestro próximo episodio y los invitamos a Panamá. Hasta pronto. Hasta pronto.